Así que bueno, no, pero ¿les gustó el ejercicio entonces, el de, Sí, el de está los bueno. gestos? Bien, ya saben que con esto, o sea, es el ABC para empezar a trabajar con móviles, ¿sí? Y hoy en día es mucho más frecuente, no hace falta que yo lo diga, ¿no? Tener, eh, tener un dispositivo móvil que sea touch a que sea, a que tenga teclado. Inclusive las tablets uno le puede agregar un teclado si quiere un teclado externo, pero es todo táctil. Con lo cual está bueno el desafío. Así que bueno, ¿alguna consulta, algo? Si no, pasamos al tema de hoy. Tengo dos temas. Uno que es extremadamente cortito, que de hecho dejé la instrucción de código en el Classroom, ¿sí? Que es a través de la clase Handlet, ¿sí? Se las voy a escribir ahí en el chat para que sepan de lo que estoy hablando. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahí les dejé un codiguito. Si ustedes lo colocan así, ¿sí? A ver, fácil. ¿Qué se imaginan que hace esto? Vibra el celular. El- exactamente. Hace vibrar el celular y o aunque el joystick. O sea, si tienen un dispositivo conectado al Unity que tenga vibración, vieron que los joysticks ustedes a veces juegan y si tienen activado el botón de vibración, si recibís un golpe o depende del juego, ¿no? Te hace vibrar el joystick. Bueno, se hace por medio de este comando, así tal cual está. O sea, Handled es una clase que tiene un método compartido, un método shared o static para el caso, hecho en C Sharp, que lo que hace es vibrar el dispositivo, ya sea un dispositivo móvil o un joystick. No resiste mucho mayor análisis que ese. ¿Alguna consulta? Estoy bien, lo comprendí bastante bien. Bien, fantástico. No hay, a ver, no tiene más explicación que esa, tampoco no vamos a hacer la gran explicación porque es eso, hace eso, puntualmente sirve para eso. Entonces, ustedes donde lo quieran emplear y todo lo demás, fíjense, no sé, reciben un golpe o están jugando un juego de autos y chocan, bueno, aplican este comando en la colisión y va a hacer que les vibre el dispositivo. O sea, está bueno y la verdad que es un valor agregado que no es menor, ¿sí? Ustedes recuerden lo siguiente, después vamos a ver algo de realidad virtual, ¿sí? Ya tengo preparado un material de realidad virtual como para que lo vayamos viendo. Que obviamente el tema de hoy hace la introducción de alguna manera a lo que va a ser la realidad virtual. ¿Está? Pero fíjense que, o sea, el tema cuando ustedes tratan de hacer un juego, y sobre todo de realidad virtual, lo que uno apunta es a la inmersión de los sentidos. Entre mayor cantidad de sentidos uno pueda involucrar dentro de, del juego, o sea, más realista termina siendo. Entonces, al muchacho que está con un joystick o con un celular y que tenga un golpe o tenga algo por el estilo y el celular le vibre, o sea, están incluyendo obviamente el sentido del tacto, lo que va a hacer mucho más rico el juego en sí, porque no es solo visual, ¿sí? O solo de sonido. O sea, es la mezcla de todo, es el audio, el sonido, las vibraciones, bueno, hacen que la experiencia sea mucho más rica en eso. ¿Está? Bien. Vamos a lo nuestro. Voy a compartirles pantalla, avísenme cuando, voy a apagar primero la cámara, avísenme cuando ustedes están viendo mi pantalla. Sí. Perfecto, bueno. Ok, el tema es el sensor que nos quedaba pendiente, que era el giroscopio. ¿Sí? El giroscopio es uno de los sensores más, o sea, es uno de los sensores más importantes que no vienen en todos los dispositivos móviles.
sino que necesitan dispositivos móviles que sean de gama media alta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los más económicos no lo van a tener, ¿sí? Y hay muchos que no son económicos que tampoco lo tienen, ¿está? Pero, ¿por qué es tan importante? Bueno, primero hay que entender qué es el giroscopio, ¿sí? Primero principal, un giroscopio es un dispositivo que lo que va a permitir es obtener la orientación de un aparato, ¿está? Imagínense que esto ya se utilizaba en la década del 70, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con dispositivos móviles, y es anterior también, ¿sí? Pero a través de o sea, cuando yo quiero obtener la dirección, ¿sí? En la que va un aparato, ¿sí? ¿A qué se refiere con la dirección? La dirección siempre es en 3 ejes, ¿estamos? Ustedes tienen el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Esperen que voy a compartir una pizarra para que sea un poquito más claro el asunto. ¿Está? Compartir, necesito una pizarra. Ahí está. Entonces, supónganse lo siguiente, yo acá tengo el eje Y, acá tengo el eje X, y acá tengo el eje Z, ¿sí? Yo tengo un punto que está conformado por estos 3 elementos, y la dirección es hacia qué otro punto que también va conformado por estos 3 elementos voy, ¿sí? Esta es la dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto va a estar dado en función de ¿qué cosa? De los 3 ángulos correspondientes. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, eso es lo que va a medir el giroscopio. El giroscopio va a medir eso, va a tener qué dirección voy teniendo. Esperen que ahora volvemos a compartir la pantalla. Entonces, para eso está conformado ese aparato, ¿sí? Ahora, lo que sí tiene lo que es una simetría, es un aparato que tiene una simetría de rotación, ¿sí? Ahora cuando lo vean van a ver que es un tipo de trompo, que tiene un eje, ¿sí? O sea, y que va girando todo alrededor de ese eje, ¿sí? Entonces, tiene 2 propiedades que hay que tener en cuenta. Una que es la rigidez que va a tener en el espacio, porque mientras que va girando se mantiene sobre su lugar, ¿sí? Y otra que es la precesión. La precesión, ahora lo vamos a ver en un gráfico y va a quedar más claro, la precesión no es más que otra cosa que una inclinación que va a tener en el ángulo de rotación, ¿sí? En la Tierra se ve claramente, ustedes saben que la Tierra, en realidad, o sea, uno cuando ve un planiferio, uno ve que la Tierra la ve de una manera muy... A ver, vamos a buscar un planiferio, ¿sí? Porque quiero ser bien gráfico con esto. Planiferio. ¿Está? Uno sabe perfectamente que la Tierra no se ve de esta manera, ¿sí? Si yo hago planeta Tierra, ¿sí? Así como lo estamos viendo acá, sabemos que realmente no es, que pareciera que todo el continente va de una sola, o sea, que está de manera perpendicular, ¿sí? Eso no es realmente así, sino que la Tierra, por el contrario, tiene un eje que está inclinado 23 grados, ¿sí? Eje. ¿Está? Entonces, un poco tiene que ver con eso, el punto de la precesión. ¿Por qué? Porque si bien la Tierra va girando,
¿sí? Acá tenemos un claro ejemplo. Si bien la Tierra va girando, no es que solamente gira, ¿sí? Sino que también, o sea, uno tiene el sentido de la rotación, y no es que va a girar solamente a través de este eje, sino que este eje también va a tener una especie de rotación. ¿Estamos? ¿Qué es lo que se conoce como precesión? Entonces, volviendo a nuestro punto, ¿qué es? El giroscopio maneja estas dos propiedades. La inercia giroscópica, que es lo que hace que gire a través de un espacio, y la precesión, ¿sí? Que es la inclinación que va a tener ese eje sobre su eje, ¿sí? Entonces, acá tenemos el ejemplo de precesión, lo que yo les decía anteriormente. Si ustedes ven, acá tengo la rotación sobre este eje, pero fíjense que acá tengo un movimiento circular que hace que a su vez esto gire, ¿sí? Lo que les decía anteriormente de la Tierra era esto, ¿sí? Que si bien, o sea, no es que el eje se mantiene estático, sino que ese eje también va circulando, acá como lo están viendo en este gráfico. Entonces, ese movimiento que va desde este punto y que hace que gire alrededor de ese punto, ¿sí? Que cambie el eje, ¿sí? Que vaya moviéndose, se conoce como precesión. ¿Queda claro? Sí. ¿Estamos? Bueno, esta es la precesión. O sea, ¿por qué explicamos todo esto? Porque obviamente tenemos que entender para qué es lo que sirve, para qué sirve después el giroscopio, cuál es la lógica que tiene. Entendiendo esto, después entendemos la lógica, porque después obviamente pasamos a lo que es el sensor y toda la mar en coche. Pero fíjense que acá tenemos un ejemplo también del funcionamiento del giroscopio. ¿Está? En principio tenemos lo que es el eje que está en rojo, ¿sí? Que es lo que hace girar el disco. Y después tienen dos ejes más, que son el verde y el azul, que representan los otros dos ejes, la Y y la Z, ¿sí? Y que no importa cómo yo vaya cambiando el sentido del verde y el azul, ¿sí? El movimiento siempre termina siendo exactamente el mismo. La rotación del mismo, o sea, la rotación está representada por el eje rojo. Este nunca va a cambiar. Lo que puede cambiar es el ángulo, la precesión que va a ir teniendo. ¿Se entiende? Entonces, en función de esto es que después se obtiene lo otro. O sea, este es el mecanismo. ¿Está? Entonces, fíjense que acá tenemos ejemplos también de los movimientos angulares que uno puede ir teniendo, ¿sí? Cuáles son las distintas vistas y perspectivas que vas a ir teniendo propiamente del giroscopio, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? No, por ahora no. Bien, No, yo estoy bien. bien, fantástico. Entonces, no termina solo ahí, o sea, no es que tenemos la rotación y la precesión en un giroscopio, sino que tenemos algo que se llama nutación. La nutación es un movimiento, ¿sí? Que es oscilatorio, ¿sí? Que detecta una transición oscilatoria en la precesión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la precesión no es que va a estar girando de una manera fija, ¿sí? Que yo trazo una órbita y esa órbita se mantiene así lineal. ¿Está? O sea, esto que ustedes ven acá, que está totalmente sin ningún tipo de turbulencia, por llamarlo de alguna manera, sin ningún tipo de oscilación, no se da de esa manera. Existe algo que se llama la nutación. La nutación es que hay una vibración ahí, ¿sí? Hay una oscilación, ¿sí? Que ¿cuándo se produce? Se produce, ¿sí? Cuando la velocidad que hay de la precesión, ¿sí? O la propia precesión cambian de valor, porque puede darse que cambien de valor. Entonces, se produce este efecto, ¿sí? Fíjense que ahí, si bien está respetando la precesión, o sea, sigue teniendo esa órbita circulatoria, tenemos en realidad que no es tan lineal, sino que tenemos un factor de
oscilatorio. ¿Está? Entonces, esto así tal cual se da y se ve, es un ejemplo de la Tierra. ¿Sí? La Tierra rota, o sea, la vuelta de precesión dura 25.765 años, ¿sí? Y cada bucle de nutación, o sea, que va subiendo y bajando, o sea, fíjense que va haciendo esta especie de sinoidal, dura 18,6 años cada una. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cada 18 años nosotros estamos viviendo un cambio de ciclo de nutación. Está, a pesar de que la Tierra sigue girando y haciendo esa precesión sobre su eje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Que lo voy comprendiendo. ¿Se va comprendiendo? Bueno, listo. O sea, ustedes fíjense que todos estos factores, ¿sí? Acá no están incluidas las fórmulas matemáticas, que llevan unas fórmulas matemáticas que son extremadamente complejas, ¿sí? Pero todos estos factores hacen a una sola cosa. Hacen que podamos obtener mediciones de ángulos, ¿sí? Porque ni más ni menos que queremos saber cuál es la dirección que hay en qué dirección está apuntando nuestro objeto. En este momento, nuestro objeto, ¿cuál es? Y el dispositivo móvil, ¿sí? Que es con lo que vamos a trabajar. Entonces, dentro de los dispositivos móviles tenemos dos tipos de giroscopios. Uno que son mecánicos y otro que son electrónicos, ¿sí? El mecánico funciona con toda la lógica que venimos hablando ahora. El electrónico lo mismo, parecido, pero la única diferencia es que ahora, de la misma manera cuando hablamos de los dispositivos, de los acelerómetros, ¿se acuerdan que hablamos de la tecnología MEMS? ¿Sí? Que eran los sistemas microelectromecánicos, ¿sí? Que eran esa suerte de dispositivos que eran mecánicos, pero que tenían todo ese factor de electrónica de medición. Bueno, y que en este caso, fíjense que los tamaños de los giroscopios para los smartphones es de 1 a 100 micrómetros, perdón, ¿sí? O sea, son extremadamente chiquitos, pero con eso miren dónde está el aparato, o sea, en qué dirección está el aparato. ¿Está? Y la primera cuestión que tal vez es importante, ¿sí? Que no todos los dispositivos lo hacen, pero pueden detectar, qué sé yo, cuando yo giro el aparato, ¿vieron que se nos cambia de pantalla la orientación vertical u horizontal? Bueno. Sí. Muchas veces se mide con el giroscopio o en su defecto se utiliza el acelerómetro. Recuerden que no todos los dispositivos móviles tienen giroscopio, pero el 97%, 98% sí tiene acelerómetro. Entonces sí se puede hacer ese truco de detectar lo horizontal y lo vertical. De hecho, si ustedes después googlean, van a ver que hay algunos algoritmos para utilizar el acelerómetro para emular un giroscopio, que anda más o menos, más o menos bien, no es perfecto, ¿sí? Porque el acelerómetro fue diseñado para otra cosa. ¿Está? Pero bueno, estos giroscopios de tipo MEMS lo que hacen es obtener una señal eléctrica, o sea, captar una señal eléctrica y amplificarla para que después la identifique un microcontrolador. No hacen otra cosa más que eso, ¿sí? En función de, obviamente, el ángulo de giro. ¿Y cuáles son los usos más frecuentes que vamos a tener con el giroscopio? Primero principal, realidad virtual. ¿Sí? La realidad virtual sin giroscopio no es realidad virtual, ¿sí? Ahora, después vamos a pasar un poquito a ampliar eso, ¿sí? Vamos a tener juegos, ¿sí? Y fotos panorámicas. O sea, los tres usos más frecuentes. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más, no es que es excluyente. Pero principalmente los vamos a encontrar en estos tres tipos de elementos. ¿Está? Bien. En juegos, un ejemplo bien claro son los juegos de carrera, donde en lugar de utilizar un volante o hacer botones para volantes, utilizás el giroscopio para ir moviendo el
el celular para que el auto doble. Ni más ni menos. ¿Está? Este es uno de los ejemplos. Realidad virtual, ¿por qué es importante el giroscopio? Porque si bien el acelerómetro me va a permitir, si yo voy caminando, poder ir avanzando dentro de nuestro universo, el giroscopio me va a detectar los cambios que va a tener mi cabeza, ¿sí? Los cambios de giro que va a tener mi cabeza. Entonces yo podría estar mirando absolutamente todos los ángulos posibles, puedo mirar para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, ¿sí? Y estar viendo todo ese mundo en 3 dimensiones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué pasa, Chicho? Contanos. Sí, quería hacer una consulta, ¿cómo evitar los mareos ¿Cómo en evitar el los mar? mareos? Usándolo poco. Claro, pero hay que tener una buena hay que calcular bien. Pues tengo entendido que no es tan sencillo armar una realidad virtual. No es tan sencillo. A ver, nos vamos a desviar 2 segundos del tema, ¿sí? Nos vamos a desviar 2 segundos del tema, pero vamos a aclarar algo. Si ustedes hacen un juego, vamos a buscarlo acá. Por ejemplo, el Blood juego, ¿sí? Si hacen un juego de esta índole, ¿sí? A ver si todos lo ven. Bueno, se me fue un poco. Ok. Quiero ver la imagen del Blood. ¿Sí? ¿Ven la imagen? O sea, si bien esta imagen no es, o sea, este juego no era de realidad virtual, en realidad es de realidad virtual, pero tiene muy poca inmersión de sentidos, ¿sí? El tema que vos tenés, por ejemplo, este era un juego viejo que cuando vos te desplazabas, ¿sí? Cuando vos movías el mouse, perdón, no el mouse, el teclado, creo que en el mouse también se jugaba, vos mirabas todo en 3 dimensiones, pero ¿cuál era el problema? El problema es que tenías los píxeles tan grandes que lo que te hacían te causaban esa sensación de mareo, independientemente que después utilices el casco de realidad virtual o no, o el VR Box o no, ¿estamos de acuerdo? No es que lo vas a poder evitar el mareo, o sea, a ver, no nos olvidemos que es una pantalla que tenés enfrente de tus ojos, ¿sí? Y que vos, de alguna manera, vas a estar, o sea, la luminosidad te va a jugar en un factor clave, vas a tener un montón, una cierta cantidad de diversos factores que van a ser claves, ¿sí? Entre píxeles más grandes vas moviendo y tiene un efecto bastante particular, sobre todo para aquella persona que no está acostumbrada. Cuando vos te acostumbras, bueno, podés tener una tolerancia mayor. Pero sí, al principio, si no estás acostumbrado, no te recomiendan de ver más de 5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí lo entendí. Pero bueno, a ver, todo depende, es el nivel de tolerancia que tenga cada uno. ¿Está? Y bueno, eso siempre es paulatino. ¿Está? Si te sentís mal, tenés que parar, está claro. Pero bueno, funciona de esa manera. De hecho, ustedes, si quieren ingresar después a la página de la UAI, la página de la UAI, al final de todo, dice Tour Virtual, ¿sí? Hay un tour virtual que se lo pueden descargar para Android, en el cual recorren toda la facultad, ese que es para VR Box, ¿sí? Entonces pueden recorrer la facultad de esa manera. De hecho, particularmente se los recomiendo porque lo hice yo. Así que si alguno lo quiere chusmear después, puede. Bien. ¿Hasta acá estamos claros? Sí, Sí. sí. Bien, fantástico.
Y el tercer uso para las fotos panorámicas, ¿sí? Que pueden hacer, o sea, está bueno porque se utiliza más que nada para eso. También se detectan los giros y hacen todo este tipo de fotos, o sea que pueden ir moviendo el dispositivo de un lado al otro y, bueno, pueden ver la foto en su totalidad, ¿sí? Yo después les voy a mostrar, o sea, cuando veamos realidad virtual, les voy a explicar cómo hacer ambientes en 3D en el cual sí puedan agarrar una foto 3D, ¿sí? Y la puedan encapsular dentro de su proyecto de Unity y verla en 3D, como realmente es. ¿Está? Así que bueno, creo que la próxima clase lo haremos. Si no, la próxima será la otra. ¿Está? Pero bueno, a ver, ahora yendo más a lo técnico, más a lo específico, vamos a lo que más vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben, no hace falta que lo diga, pero la clase input es la clase de preferencia o la clase única que tenemos dentro de Unity para poder censar todas las entradas del usuario. Y a todo esto, la propiedad Giro, ¿sí? O sea, fíjense que está acotada, Giro con Y, es aquella que obtiene todas las medidas de quién? Básicamente del giroscopio, ¿sí? Abajo fíjense que les dejé un pequeño ejemplito, ¿sí? Bien chiquitito, en el cual, fíjense que acá el atributo actitud, ¿sí? Obtiene un quaternion, ¿sí? Donde tiene la posición y todo lo demás. Que trae cuáles son las medidas que está censando. ¿Está? El atributo Giro tiene pocas propiedades, ¿sí? Vamos a hablar de las más relevantes. Bueno, actitud te devuelve la orientación, ¿sí? Enable, ¿sí? Te habilita el dispositivo o te lo deshabilita. Uno puede preguntar si está habilitado, entonces se puede utilizar, ¿sí? Si no está habilitado, muchas veces no se puede utilizar. Esto te devuelve el valor también de cuál es el estado. Después, bueno, tienen un factor de gravedad, ¿sí? O sea que lo que te devuelve te devuelve un vector, ¿sí? Que te indica la gravedad, o sea, cómo afecta la gravedad al dispositivo, ¿sí? Cuál es el valor que está tomando de gravedad, etc. Después, dos datos que son importantes, el rotation rate y rotation rate unbiased, ¿sí? Bien, vamos a dos puntos importantes, ¿sí? Si uno quiere obtener la rotación pura, ¿sí? La rotación en sí, los ángulos, el rotation rate es el método por excelencia. ¿Qué diferencia hay contra el unbiased? ¿Sí? Si ustedes utilizan, por ejemplo, en Windows Phone, ustedes no tenían un giroscopio. Existía una tecnología que se llamaba Sensor Core. Esta tecnología Sensor Core emulaba el acelerómetro, el giroscopio y otros tipos de sensores, ¿sí? ¿Qué ventaja tenía? Bueno, la ventaja que tenía es que consumía mucho menos batería, ¿sí? Pero no era un giroscopio, era una emulación, todo era una emulación. Ahora, ¿qué sucedía? Cuando vos querías utilizar el giroscopio, por ejemplo, en un ambiente 3D, y esto se los cuento no por haberlo estudiado, sino porque me ha pasado, porque tenía Windows Phone, de hecho. En un ambiente 3D que estaba haciendo, si vos dejabas el celular quieto, ¿sí? Apoyado sobre una superficie, obviamente, ¿qué es lo que cómo tendría que quedarse el aparato si tu cámara afectaba al movimiento del aparato? Se tendría que quedar quieto.
Con Windows Phone eso no pasaba. Al ser una emulación, tenía distintas oscilaciones que generaban un ruido, ¿sí? Entonces, este método, Unbiased, en realidad quedaba totalmente sin efecto porque no lo tenía aplicado el aparato, ¿sí? Ahora, yo podía obtener la rotación a través de rotation rate, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿sí? Lo que hacía este rotation rate, ¿sí? O sea, como va censando, y recuerden lo que hablé de la nutación al principio, ¿qué hablé de la nutación? Yo dije que nuestro aparato, ¿qué era lo que iba a tener? Iba a tener una oscilación, ¿sí? En su precesión. Y nuestros dispositivos móviles no quedan exentos de esto, ¿sí? Entonces va a tener un ruido ambiente, que va a hacer que vos dejes el aparato quieto, pero el aparato va a estar, pareciera que tuviera Parkinson, por ejemplo, ¿sí? Que se estuviera moviendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, fantástico. El Unbiased lo que es justamente esa corrección del ruido hecha por hardware. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya te devuelve la rotación totalmente curada, totalmente libre de ruido. Entonces no tenés ninguna oscilación para vos. Si el aparato está quieto, está quieto. ¿Está? De la otra manera sí sensás el ruido. Ahora, alguno me dirá, che, ¿y para qué lo quiero con ruido? No sé, tal vez puede ser que lo necesites para X cosa, ¿sí? Puede ser que quieras sensar justamente el ruido, estés trabajando sobre el ruido, entonces necesitas traer todo puro. Entonces, tienen la posibilidad de tenerlo con ruido inclusive, ¿sí? Entonces, los dos son bastante útiles, pero siempre es recomendable utilizar el que no tiene ruido si van a hacer un juego, si van a hacer algún ambiente 3D o algo por el estilo, ¿sí? Y después los otros dos elementos son la aceleración del usuario, ¿sí? Que te dice cuánto, o sea, podés censar la velocidad de movimiento del usuario. Y el otro, el intervalo de actualización, que es el valor que vos le vas a setear para decir, bueno, cada n cantidad de tiempo yo voy a estar censando. O sea, me va a ir cambiando qué cosa, latitud y el rotation rate, ¿sí? O sea, porque voy midiendo cada n cantidad de tiempo. Entre más corto sea la distancia entre tiempos, más preciso es, pero más batería consume. De más está decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, fantástico. Bueno, entonces ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Esperen que dejo de compartir. Ahí está. Listo. ¿Está? Bueno, bien. Ahora dejamos de grabar. ¿Alguna consulta antes, señores? Antes que dejemos de grabar. No, por ahora no. Bueno, bien, maravilloso.